Estamos celebrando la Cena del Pacto y es una bendición hacer y recordar lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. El Señor trae un mensaje para hoy que le ruego al Señor que me dé la gracia y la capacidad y la habilidad de poderlo transmitir, y es en relación a los tres ministerios de Jesús. Cuando hablamos de los tres ministerios de Jesús, necesitamos regresar al Antiguo Testamento y ver los ministerios que habían en el Antiguo Testamento. Entre ellos estaban el ministerio profetas, sacerdotes y reyes. Y eran ministerios que debían ser ungidos para poder ejercer ese ministerio. Si bien es cierto, el ministerio profético no había una indicación del Señor de ungirlo con aceite, tenemos casos como el ejemplo que tenemos de Elías, cuando el Señor le da la instrucción de ungir a Eliseo y le pone su manto sobre él. Y esa fue una señal de unción. La unción del profeta era una unción espiritual. Cuando nosotros estamos hablando de los tres ministerios de Jesús, tenemos que ubicarnos en esas figuras y sombras que el Señor puso en el Antiguo Testamento para verlas manifestadas en Cristo. Por eso Cristo significa ungido. La palabra griega, Cristo, es ungido. Y el que ungió al Señor, a Jesucristo, es Dios mismo y lo ungió con el Espíritu Santo. La unción de Jesucristo no fue hecha por otro ministerio, por otro hombre. La unción de Jesucristo vino directamente del Padre por medio del Espíritu Santo. Y su mayor manifestación la vemos en el bautismo, en el Jordán, cuando desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Y el Señor habla: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hay una manifestación visual, verbal y real de la unción de Cristo en ese momento. Los ungidos del Antiguo Testamento solo podían desempeñar uno de estos tres ministerios. Ejemplo, el sumo sacerdote no podía ser rey. El rey no podía ser sumo sacerdote. Entonces el profeta tenía un ministerio, el sumo sacerdote uno, el rey tenía otro ministerio. Sin embargo, Jesucristo ejerce los tres ministerios al mismo tiempo y es el único que lo puede hacer. Veamos cómo se desarrollan estos ministerios en Cristo y vamos a ver Jesús como profeta. En el Antiguo Testamento, los profetas comunicaban la palabra del Señor al pueblo y se la comunicaban a los reyes. Hablaban de parte del Señor. Un profeta ungido por el Señor hablaba de parte del Señor, no hablaba como cosa propia o sus propios pensamientos. Por eso el Señor denuncia y advierte sobre falsos profetas, aquellos que hablan únicamente de lo que ellos quieren decir y quieren manipular. En este caso no es así. En este caso el profeta anunciaba la palabra de Dios a los demás. Y esto incluía denunciar el pecado. Vemos muchos ejemplos de profetas en el Antiguo Testamento que denunciaron el pecado. Especialmente lo hicieron a los reyes que se desviaron del camino. Tenían la misión de proclamar la verdad de Dios. Cuando Dios daba un mensaje a través del profeta, el profeta lo hablaba y lo decía al pueblo, lo decía a la congregación, a los reyes, a los profetas, y no escatimaban el riesgo de sus propias vidas con el propósito de poder hablar lo que el Señor les había dicho. También revelaban los planes futuros del Señor. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento y leemos los profetas y vemos profecías del futuro que van a suceder. Hay muchísimas de ellas. Por ejemplo, solo de Jesucristo en el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías que se cumplieron plenamente en él. Deuteronomio 18:15, el Señor revela a Moisés el ministerio profético de Jesucristo.
profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, Moisés era profeta, levantará el Señor tu Dios, a él oirés. Moisés era considerado el amigo de Dios, al que podía hablar cara a cara. Sin embargo, está revelando la manifestación del profeta por excelencia, Jesucristo mismo. Amén. Por eso este profeta prometido era Jesús. Jesús no vino a hablar lo que él quería decir. Jesús no habló por cuenta propia. Veamos la similitud de los verdaderos profetas del Antiguo Testamento y el ministerio profético de Jesucristo. Él no habló por sí mismo. Y en Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Estaba total y completamente sujeto a la voluntad del Padre y a la dirección e instrucción del Padre para mencionárselo a todos los que lo rodeaban en ese momento. Disculpe. Jesús habló de parte del Padre. Él era el mensajero del Padre. Hebreos 1, del 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y aquí está mostrando de nuevo el ministerio profético de Jesucristo en el tiempo en que Jesucristo estuvo aquí en la tierra con nosotros. Y dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Al igual que profetas del Antiguo Testamento, Jesucristo predijo los acontecimientos por venir, predijo el futuro, predijo su muerte y su resurrección, la traición de Judas, la negación de Pedro, la venida del Espíritu Santo, la destrucción del templo, los acontecimientos del final, predijo su segunda venida y muchas otras cosas más que el Señor reveló en su momento. Ahora veamos el ministerio de Jesucristo como sacerdote. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, como ya todos sabemos, porque todos hemos leído toda la Biblia, ¿verdad que sí? ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Los sacerdotes del Antiguo Testamento servían como mediadores entre el pueblo y Dios y ofrecían sacrificios en nombre del pueblo para alcanzar el perdón de los pecados por parte de Dios. Era un intermediario entre el pueblo y Dios. Esa era su misión, entre otras. Jesús, por su lado, Él es nuestro mediador y nuestro sacerdote a la vez. 1 Timoteo 2:5 nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro. No hay diferentes vías, no hay desvíos, no hay Waze, no hay Maps, no hay cualquier cosa que nos quiera llevar y que busquemos rutas alternas. Mis hermanos, no lo hay, solamente a través de Cristo. Y el sacerdocio de Jesús es un sacerdocio superior al sacerdocio levítico del Antiguo Testamento. El sumo sacerdote tenía la máxima autoridad espiritual delegada por Dios en las funciones que ejercía, mas Jesucristo tiene un sacerdocio superior al sacerdocio del Antiguo Testamento. Hebreos 4:14 nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Jesús
sigue siendo el sumo sacerdote nuestro el día de hoy. En la antigüedad el sacerdote moría y era delegada a que le correspondía dentro de la descendencia levítica, que le correspondía a la descendencia de Aarón. Eran los que recibían el sacerdocio. Sin embargo, Jesucristo tiene el sacerdocio divino. Pero veamos también a Jesús como sacrificio. Fíjense que esta figura es importante porque aunque no es el sacrificio como un ministerio, es una realidad que se realizó en Cristo, porque el sacerdote en aquel entonces, su función, entre otras, era ofrecer el sacrificio para el perdón de los pecados propios y del pueblo. Amén. Jesucristo no solo es nuestro sumo sacerdote, sino que también Él es sacrificio. Él es el Cordero de Dios que vino al mundo para pagar nuestras deudas, y el sacrificio es parte integral, inherente al ministerio sacerdotal de Cristo. Él nos redimió con su preciosa sangre. Los sacrificios del Antiguo Testamento era derramamiento de sangre para el perdón de los pecados por un año que lo cubría, mas en Cristo quitó el pecado para siempre. Efesios 1:7 nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Jesucristo ofrece su sangre ante el trono celestial y la lleva, la sangre del sacrificio de Él mismo, y la presenta como sacerdote celestial. Apocalipsis 5:6 nos dice: y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, Jesucristo mismo, el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, unamos estos dos aspectos: Jesucristo como sacerdote y Jesucristo como sacrificio. Empatémoslos un poquito porque nos los está revelando la palabra del Señor. Jesús es sacerdote y sacrificio al mismo tiempo. Es hermosísimo esto, hermanos, porque nadie aparte de Él puede hacer esto. Sacerdote y sacrificio al mismo tiempo. El sacerdote que efectúa el sacrificio, siendo Él mismo el sacrificio. Eso no existía en ningún otro lado, en el Antiguo Testamento, ni en ningún lugar aparece nada que pudiera ser posible. El único que pudo hacerlo fue Él, nadie más. Lucas 22, 19, 20 nos habla, cuando estaba hablando con sus discípulos, celebrando la cena del pacto en el momento previo a ir a la cruz. Tratemos de empatar estos elementos que el Señor nos habla acá. Lucas 22, 19, 20, cuando estaba con sus discípulos, dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Quien está hablando es el sacerdote y está mostrando el sacrificio. Jesús, sacerdote, presentándose a sus cercanos que representan a toda la humanidad en ese momento, Él como sacerdote les dice: miren, este es el sacrificio, y el sacrificio soy yo, porque soy yo el que lo va a presentar. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. La sangre la derrama el cordero, el sacrificio. Y quien hace que esa sangre sea derramada en el Antiguo Testamento era el sacerdote, cuando degollaba al cordero.
En ese momento el sacerdote recibía el cordero, lo examinaba y lo presentaba a la congregación, manifestando de que esa era la ofrenda del sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo. Jesucristo en la última cena le está diciendo a sus discípulos: yo como sacerdote estoy presentando ante ustedes el cordero del sacrificio para quitar el pecado del mundo. Y esa sangre es la que lo va a limpiar. Miren, esta revelación es hermosísima de parte del Señor, porque así como en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote ponía las manos sobre la cabeza del cordero, del que iba a ser degollado, donde ponía todos los pecados del mundo sobre él, los pecados del pueblo sobre él. De igual manera Jesucristo, saliendo de este momento de intimidad con sus discípulos, va a Getsemaní y sobre sus espaldas es puesto el pecado de toda la humanidad, pasado, presente y futuro. Y vemos esa concordancia con el sacrificio del Antiguo Testamento, cómo se está realizando en Cristo ahí. La cruz a la cual Cristo llegó para que el sacrificio fuera realizado ahí, representa el altar de bronce en el Antiguo Testamento. Ahí se hacía el sacrificio. El cumplimiento de lo que Jesucristo está diciendo aquí se logró en la cruz. Y en la cruz es derramada la sangre, y en la cruz Jesucristo como sacerdote hace el sacrificio ante el Padre, y ante el Padre ese sacrificio resultó agradable y acepto. Hebreos 10, 19, 20 nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Jesucristo en la cruz, después de ver este proceso que nosotros estamos, en la palabra nos está revelando, el velo del templo se rasgó en dos. La división que había entre el lugar santísimo y el pueblo quedó quitada. Quien la quitó fue Jesucristo. Esa división ya no existe. Por eso podemos entrar confiadamente al trono de la gracia por Cristo mismo y alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro, porque por su sangre puede llegar. El sacerdote en el Antiguo Testamento tomaba la sangre del cordero y con ella iba al lugar santísimo y rociaba la sangre sobre el propiciatorio y sobre la cortina que separaba al santo del santísimo. Pero esta vez no. Esta vez Jesucristo lo rompe, quita esa división. Es su propia sangre la que quita la separación que había. Ministerio de Rey de Jesucristo. Dios prometió a David un reino eterno. Cuando el Señor en 2 Samuel 7:16 le dice: y será firmada tu casa y tu reino para siempre. Delante de tu rostro, del rostro de David, le dijo Samuel, y tu trono será estable eternamente. Samuel estaba revelando a David el reino eterno de Jesucristo. Posiblemente en ese entonces no lo entendieron, pero la revelación nos llega al día de hoy y lo estamos viendo claramente. Jesús es el Rey eterno. Y como Rey es conquistador. El Rey conquista, el Rey provee, el Rey cuida, el Rey protege. Porque esa es la función de un rey terrenal, ¿no? Pero Jesucristo va mucho más allá. Él no solo en su ministerio en la tierra ejerció el ministerio de rey, sanando enfermos, expulsando demonios, resucitando muertos. Era la autoridad de un rey la que estaba viviéndose en ese momento ahí. Pero el poder de Jesucristo para conquistar el pecado y la muerte, solamente Él podía hacerlo.
Ningún otro rey en la tierra tenía esa capacidad. 1 Corintios 15, 56, 57 nos dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Rey victorioso. ¿Qué tal si le damos un aplauso a mis hermanos? Damos gracias al Señor por ello, ¿no les parece? Todos los días, a cada instante, a cada momento. Pero bien, sigamos. Como rey, Jesús tiene y se le ha concedido un nombre sobre todo nombre. Filipenses 2, 9, 11 nos dice la palabra: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesús tiene el nombre sobre todo nombre, Rey de reyes, Señor de señores. No hay nadie arriba de él. Toda rodilla se va a doblar excepto la del Padre y la del Espíritu Santo. Y ahí todas: reyes, sacerdotes, profetas, reyes de la tierra. Hoy en la alabanza mencionaba una de las alabanzas que los reyes de la tierra vendrán a él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen el nivel ni la categoría del Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Apocalipsis 19, 16 nos lo dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. El título le corresponde única y exclusivamente al Hijo de Dios, a Jesucristo. También es el león de la tribu de Judá. La figura del león en el trono de Dios es victoria, es fuerza, es autoridad, es poder. El león es identificado como el rey de la selva. Por eso nos muestra Apocalipsis 5:5: y uno de los ancianos me dijo: no llores, porque aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El rey victorioso por siempre es Jesucristo. Él vence en todo. No hay nada que se le resista, no hay nada que se le oponga. El poder y la autoridad de Jesucristo está por encima de cualquier oposición que pueda haber. Ahora bien, es interesantísimo porque una sola cita, 3 versículos nos muestran lo que hemos venido platicando hasta ahorita: los 3 ministerios de Jesús y su actividad de Cristo en la tierra. Vamos a leer Hebreos 1, 1, 3. Y aquí voy a hacer un pequeño examen y ustedes van a decir a cuál corresponde. ¿Les parece? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué ministerio es? ¿Seguros? Solo 1 o 2 dijeron. ¿Seguros? Ya llevan 10 puntos. Vamos a seguir sumando. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. A ver, alguien dijo sacrificio, alguien dijo sacerdote. Nos unificamos. ¿Quién? Es que no se oye, yo no oigo nada aquí. De veras no les oigo. ¿Ah? El sacerdote presenta el sacrificio por medio de sí mismo. Sacrificio.
Y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, el Rey. Miren, es hermosísimo. En 3 versículos nos está manifestando la actividad poderosa, magnífica, maravillosa de Cristo en su ministerio. Amén. Así que como solo me dieron 5 minutos para esta prédica, voy a tener que terminar aquí. Pero sí les invito, miren mis hermanos, les invito a leer y estudiar un poco los ministerios y cómo se relacionan con Jesucristo, los del Antiguo Testamento y la función de Cristo aquí en nosotros. Hoy, el día de hoy, Jesucristo sigue obrando y sigue operando poderosamente en favor de los suyos, de nosotros, sus hijos. Y no hay fuerza que se le oponga, no hay nombre que se le oponga, no hay autoridad que se le oponga, porque Él posee la máxima autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y es el todopoderoso, y Jesucristo es el victorioso, el Rey de reyes y Señor de señores, y Jesús es el Señor de nuestras vidas. Amén. Vamos a dar gracias al Señor, y para que posteriormente pasemos a nuestras coinionías para celebrar la cena del pacto. Amén. Padre Jesús mismo, gracias. Gracias queremos darte en el nombre de Jesús por esta revelación que nos das en tu palabra, por ese gran amor, por tu bondad, por tu misericordia, por todo lo que tú, Señor, no has escatimado a hacer en favor de nosotros. Padre, gracias Jesús, porque te diste total, abierta y completamente a nosotros. Solo te pido, Señor, que nos dé la gracia de poder entender, de poder dimensionar un poco más tu fidelidad, tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu autoridad, tu poder, tu sacrificio por cada uno de nosotros. Y poder, Señor, responder con un corazón agradecido y decirte: Jesús, yo no merezco nada de lo que tú hiciste, pero lo recibo agradecido. Gracias porque nunca dejaste de vernos a cada uno cuando estaba, Señor, obrando con poder, con autoridad para rescatarnos. Gracias, papá. Hoy queremos poner en tus manos estas coinionías, suplicarte que nos hables a través de ellas, que nos muestres, Señor, tu palabra, tu propósito, que podamos recordar. Y que recordemos no solo durante esta celebración, sino cada momento y cada instante de nuestra vida, lo que tú hiciste por nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.